Hola, te doy la bienvenida a la clase número 8 del curso de Primeros Auxilios Psicológicos para Líderes. Ya estamos próximos a terminar. La clase tiene por tema aproximaciones que no ayudan. Recuerda que hace 2 clases estuvimos hablando de aproximaciones que sí ayudaban en las situaciones de crisis. Ahora vamos a hacer un repaso de cuáles son las cosas que no debemos hacer cuando estamos acompañando una intervención en crisis. Acompaña. Cuando nos aproximamos a una situación de crisis, tendemos a pensar que puede ser útil hacerlo desde el sentido común o desde nuestras experiencias pasadas. Esto ayuda o muy poco o nada. Es importante reconocer que las experiencias de crisis de otra persona pueden afectarnos y pueden generarnos algún tipo de malestar debido al contenido. ¿A qué nos referimos con contenido? Con contenido nos referimos a el tipo de situación que generó la crisis. Por ejemplo, una situación de pérdida, la pérdida de una amistad, de una relación de pareja, la muerte de una persona o la pérdida de un trabajo. De pronto también puede haber sido un problema emocional o una manifestación emocional difícil de abordar, como lo puede ser la tristeza extrema, la depresión, trastornos de ansiedad, entre otros. El tema y el contenido de la crisis puede interferir en que intervengamos de una manera efectiva porque puede tratarse de algo muy cercano para nosotros o para nosotras, algo que hayamos vivido de manera reciente o que conozcamos a alguien que esté pasando por una situación similar. Es importante poder reconocer cuando la intervención está guiada por el sentido común o nuestros aprendizajes del pasado y no por los objetivos específicos de los primeros auxilios psicológicos. Recuerda, acá tenemos 5 objetivos que debemos tener en cuenta en el momento de aplicar los primeros auxilios psicológicos. No nos basamos en sentido común o experiencias anteriores. Podemos ser más vulnerables a ciertos contenidos y reacciones, y es natural que nos impacten ciertas situaciones críticas. ¿A qué nos referimos con esto? Por un lado, a posibles manifestaciones de la crisis, ver a una persona llorando o gritando, o al contrario, ver esa parálisis emocional de la que hablábamos en las primeras clases, puede generarnos un impacto muy grande que dificulte nuestra intervención efectiva en una situación de crisis. Adicionalmente, tenemos que tener presente cómo estamos nosotros y nosotras antes de intervenir, ante qué tema soy más vulnerable y a qué debo prestar atención antes de entrar a la situación. Cuidado con guiar tu intervención por lo que sientes o lo que has aprendido. Reconoce frases típicas que usamos cuando manejamos situaciones emocionales o difíciles en nuestro día a día. No llores, cálmate. Tienes que estar bien para tus hijos. Todo pasa por algo. O la típica, todos tenemos situaciones difíciles. No es para tanto. ¿A quién ayudamos cuando decimos esto? Voy a darte unos segundos para que pienses. Tienes toda la razón. Nos ayudamos a nosotros y a nosotras mismas. Hemos aprendido que hacer algo es mejor a no hacer y que la experiencia emocional dolorosa debe resolverse. Nos incomoda mucho estar acompañando u observando a una persona que está en una situación emocional difícil, en donde podemos notar sus comportamientos, sus emociones y esas sensaciones físicas de las que hablábamos en las clases anteriores. Para esto tenemos 5 recomendaciones específicas. La primera, tomarte la palabra. Cuando alguien nos está contando algo difícil que le pasó, es normal que sintamos emociones intensas, llámese miedo, rabia, ansiedad, tristeza, entre otras. Por eso tendemos a querer hablar y tomar la palabra y hacernos cargo de la historia. Nosotros y nosotras no somos las protagonistas ni los protagonistas de esta situación. Tomarnos la palabra puede llevar a que la persona que estamos acompañando piense que lo que está diciendo no es relevante, no llama la atención y que no queremos escucharla o escucharlo. Segundo, predicar basado en tus propias creencias. Todos tenemos creencias y eso no está mal. El problema es cuando tratamos de predicar basado en ellas a otras personas. Como estamos en una situación de crisis, lo estamos haciendo también basado en los objetivos específicos de la intervención y no queriendo hacer que la persona piense de una u otra forma, dependiendo de cómo lo hacemos nosotros o nosotras. 3. Saltar a soluciones sin identificar el problema. Podemos caer en pensar
que porque identificamos una posible solución al problema debemos manifestarla desde el primer momento. Esto no es verdad. Muchas veces no esperamos el tiempo suficiente para entender por completo el problema antes de empezar a lanzar algunas posibles soluciones. Esto no es efectivo porque lleva a que muchas de esas soluciones que encontramos de manera anticipada no concuerden con el problema real que tiene la persona. Por eso es importante que podamos escuchar lo suficiente y hacer preguntas que nos orienten a saber exactamente qué está pasando para que las soluciones que propongamos sí respondan a ese problema o a esa situación. Recuerda, solo enfócate en los detalles necesarios. No necesitas saber cosas que no modifiquen la intervención que vas a realizar en ese momento. 4. Frases de cajón como "a todos nos ha dolido algo alguna vez". Tú tienes que sobreponerte a las dificultades, no ayudan a manejar la situación. Al contrario, pueden leerse como invalidación por la persona que estás acompañando en la situación de crisis. Recuerda que la situación es específica y que la persona es la protagonista o el protagonista de su propia vida. Reconozcamos qué es valioso y qué tiene sentido de lo que está sintiendo y haciendo, dadas las condiciones de su experiencia particular. 5. Comparar situaciones con otras. Si tú has vivido o alguien cercano a ti ha vivido una situación similar, puede que caigas en el error de pensar que son comparables. Yo estuve en una situación similar, yo sé cómo te sientes. Ay, a mí cuando me pasó esto, hice tal otra cosa. Podemos hacerlo de manera bien intencionada, pero lo que puede llevar es a que la persona perciba que su problema no es tan importante y a que desviemos la atención a nosotros o a nosotras mismas. En esta clase hemos hablado acerca de algunas aproximaciones que no ayudan y no son efectivas en el manejo de una intervención en crisis. Te reto a que identifiques comportamientos aprendidos como respuesta al malestar a otros. Todos y todas tenemos algunos. La idea es que puedas identificar cuáles son los tuyos y poder identificar cómo podemos responderlos o reemplazarlos por unos más efectivos. Te espero en la siguiente clase.